La preocupación internacional por la violencia, sus causas y consecuencias tanto para el desarrollo de las sociedades y naciones ha aumentado considerablemente en los últimos años, aunque es necesario reconocer que a esta preocupación no ha correspondido una disminución de la violencia en el mundo, sino la persistencia y en algunos casos su aumento. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Hoy en Mamás en Sintonía hablaremos de tipos de violencia y ámbitos de ella, del síndrome del maltrato infantil, qué hacer cuando hay violencia familiar, qué pasa cuando los hijos son violentados y cómo fomentamos la prevención y atendemos este fenómeno. Así es, ya lo escuchó usted, violencia contra las mujeres y sus efectos negativos en la crianza es el tema del día de hoy. Los saludo con mucho gusto, gracias a la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy tenemos un programa más con un tema que usted ha sugerido y también le agradecemos que tenga ese contacto día a día con nosotros a través de nuestras redes sociales y también, por supuesto, pues muy cercanos a nosotros y a los temas que hemos manejado aquí en el programa. Queremos poner a su disposición las líneas telefónicas, el 323-6016 y el 323-5626 y por supuesto también que queremos mandar un saludo muy fuerte a quienes nos sintonizan en línea y a través de las radios por las frecuencias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Comenzamos este día con este tema, un tema fuerte, pero que de verdad nos traerá pues algunas herramientas para prevenir desde casa. Doy la bienvenida con mucho agrado aquí en el estudio de Mamás en Sintonía a una amiga, a alguien que ya es de casa, que nos ha mantenido en esta alerta, que nos ha dado información a lo largo del tiempo y no solamente aquí en Michoacán, sino en algunos estados de este tema y mucho más. Ella es la licenciada Lucero Circe López Riofrío. Ella es directora de Humanas Sin Violencia AC. También hablaremos de esta asociación, cuánto ha hecho y cómo va caminando en este momento. Bienvenida, Circe, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy contenta de reencontrarme contigo y de que me permitan conversar en este espacio sobre este tema tan importante, ¿no? Así es, tan importante, sin duda un problema de salud pública fundamental y también, pues desafortunadamente creciente, ¿no? Aunque se está trabajando mucho y debo decir que pieza fundamental de este trabajo han sido las asociaciones, porque la sociedad civil pues llega, siempre lo menciono, que llega hasta donde los gobiernos no pueden o no lo permiten, ¿no? O no están interesados incluso. Entonces, desde la sociedad civil, desde la familia, desde casa, es donde debemos de poner especial atención en un tema tan fuerte, tan lastimoso y que puede llegar hasta lo que más queremos, que son nuestros hijos, ¿no? Primeramente me gustaría que planteáramos un panorama general de lo que es la violencia y los tipos de violencia. Ya desde ahí vamos a ir desmenuzando sobre cómo puede afectar incluso a nuestros hijos y pues también este núcleo familiar. Bueno, es importante señalar, como tú lo dijiste al inicio de este programa, de cada 10 mujeres, 7, casi 8 sufren o han vivido una situación de violencia dentro de sus casas o en una relación de pareja, y esto es muy preocupante, ¿no? Porque eso quiere decir que de alguna manera el ámbito familiar o en la casa donde creemos que es nuestro espacio, donde nos criamos, donde nos protegemos, donde pensamos que es seguro, es donde hay un asunto muy importante latente de violencia. Y la violencia puede ser de diferentes tipos. Hay violencia psicológica, como aquella que afecta nuestra estima, nos desvaloriza socialmente, nos hace sentir mal, la indiferencia, el que no nos escuchen, el que no haya una aceptación de cómo soy yo en ese núcleo familiar. Hay violencia física, que creo que esa todas y todos de alguna manera pueden reconocer. Son los golpes, los pellizcos, los manazos, el aventarle una chancla, como ahora en internet muy chistoso, de repente veo que a la gente le parece muy chistoso, muy cómico decir que detrás de un hijo bien educado había una chancla, ¿no? Así es, y me parece muy grave esto, porque habla de que nuestra cultura como sociedad permite y legitima la violencia, ¿no? También está la violencia sexual, la violencia que ocurre y que lesiona
mucho más gravemente, es una violencia mucho más fuerte que puede ser desde el abuso sexual, el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el tocamiento desde 0 edad hasta que puede ser una persona adulta mayor, ¿no? También está la violencia económica, cuando en una relación, en una familia, pues bueno, no se nos proveen los insumos necesarios para el sostenimiento y el proceso de alimentación y crianza de los hijos y de la propia relación de pareja. La otra es la violencia patrimonial, ¿no? Que también es pareciera que no se usa, pero sí se usa porque es cuando nos despojan de todos los bienes, por ejemplo, ¿no? Principalmente esta violencia tiene un marcado sentido cuando son las mujeres adultas mayores que los hijos despojan a las madres de sus propiedades, de sus bienes, les piden que firmen papeles o documentos y esta violencia patrimonial se da. O cuando las mujeres llegan a tener algún capital traducido en bienes como terrenos, casas, coches, se los venden, se los quitan, se los expropian, etcétera, se apoderan de ellos, la familia, la pareja, etcétera. Y bueno, tenemos también en esos tipos de violencia que ya he señalado, tenemos los ámbitos de la violencia, como el familiar, ¿no? Que seguramente de alguna manera, alguna vez hemos vivido una situación de enojo, de molestia en ese espacio familiar o de amenazas o de discusiones, ¿no? También está la violencia que se da en el espacio laboral, o sea, donde colaboramos hombres y mujeres, donde nos desarrollamos o vamos a trabajar o donde convivimos, también hay una serie de violencia, ¿no? La violencia también en el espacio escolar, que es la docente, ¿no? Cuando el maestro hacia el alumno, alumna, es agresivo, es violento, o también entre los pares, ¿no? Los niños cuando se bulean, hay una situación de bullying. Y esto es muy, muy fuerte dentro de los espacios escolares. Muy frecuente, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante que lo veamos, ¿no? Que podamos irlo detectando, porque esto tiene mucha relación con la violencia familiar y ahorita voy a ir diciendo por qué nosotras tenemos que tener una mirada un poco más amplia sobre los tipos de violencia y los ámbitos. También está la violencia comunitaria, ¿no? Aquella que se ejerce en contra de las mujeres fundamentalmente. Cuando caminamos en la calle, nos subimos al transporte público, hay tocamientos, nos gritan de cosas, hay personas que pues les gusta, ¿no? Que creen que es muy chistoso, que es algo muy, que incluso hasta nos levanta la autoestima, que nos griten de groserías, que nos sintamos invadidas en el espacio en el que estamos. Bueno, esta es una violencia comunitaria piropos, ¿no? Que pues según es para que nosotras nos ven tristes y bueno, como decimos, hay infinidad de justificaciones que hacen que se agredan a las mujeres, ¿no? Y no estoy hablando solamente de aquellas que pueden ser hermosas físicamente, ¿no? O atractivas físicamente, sino el asunto es que es un asunto muy amplio en donde las mujeres se sienten perseguidas, acosadas, violentadas en las calles, ¿no? Entonces, también tenemos la violencia institucional, aquella en donde el gobierno, las instituciones no nos proveen de la garantía del derecho que estamos pidiendo a la salud, al bienestar, a proveernos ciertos servicios que la sociedad requerimos y que las mujeres muchas veces no somos reconocidas como ciudadanas. Entonces, esto es un asunto que se separa en diferentes ámbitos para poderla visibilizar y para poderla analizar en cada uno de los ámbitos, pero en general el entorno, lo que hay alrededor de todo el asunto de la violencia es un ejercicio de dominio de la persona que se considera más fuerte sobre la otra. Entonces esto es muy preocupante porque si lo trasladamos al espacio del ámbito familiar, entonces nosotras empezaríamos a reconocer que esos asuntos de jerarquía y de liderazgos malentendidos, desde la familia. Sí, y no tiene que ver, y algo que me gustaría mucho poder ir conversando, que las personas que nos observan y que nos miran
puedan ir entendiendo que el proceso de crianza y formación de los hijos no es única y exclusiva responsabilidad de las mujeres, porque también me preocupa cuando nosotros y nosotras, las personas afuera, no tenemos información. Es muy fácil decir, pues si hay hombres violentos es por culpa de las mujeres. A mí me preocupa mucho esta frase porque justo esta sociedad que nosotros le llamamos discriminadora, violenta y que ejerce ese dominio sobre las mujeres fundamentalmente, legitima que las mujeres mismas reproduzcan este asunto. Y a mí me parece preocupante porque vamos a ir viendo cuáles son esas cosas que nos hacen a las mujeres pensar, y no, aunque no lo pensemos, nos hacen, ¿qué puedo decirlo?, responsables, únicas responsables de la crianza y la formación de los hijos. Y esto es muy preocupante porque me parece que el espacio más importante, democrático, donde pueden generarse otras formas de relacionarnos entre los hombres y las mujeres, es justamente el hogar, ¿no? Y ahí el papel fundamental del papá también. Claro, porque los papás, los hombres, aunque no lo quieran entender, y me dirijo muy, muy directamente a ellos, es que los hombres con su presencia y con su ausencia educan. Me parece muy preocupante porque tenemos toda una historicidad de que los papás siempre se van a trabajar, ¿no? Ahora no. Tenemos un asunto social muy importante en donde las mujeres lo han querido o unas no lo han querido y otras, aunque quieran, no han podido, se han incorporado al mercado laboral. Y el mercado laboral, la forma en que está organizado, no está atendiendo las necesidades de crianza, de formación con los hijos. Por ejemplo, los horarios escolares están totalmente desfasados de las necesidades de las mujeres que trabajan, ¿no? O sea, hay, en las escuelas, por ejemplo, tienen un horario de las 8 de la mañana, ahora que según van a ser horarios extendidos, pero de las 8 de la mañana a las 12:30 o 1 de la tarde. Bueno, las mamás entran a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde porque tienen que tener un horario de 8 horas corrido, aquellas que logran tenerlo. Y esto es muy preocupante porque ese horario de la mamá, pues por ejemplo, a veces de los espacios laborales, incluso del gobierno, institucionales o municipales, que me parece importante señalarlo, no las dejan salir por los hijos. O les prohíben que si van por los hijos los traigan al trabajo. Entonces no hay una estructura que permita que esas mujeres se desarrollen totalmente, ¿no? Entonces, hay todo un efecto que no nos ayuda mucho, ¿no? Dicen unos cuantos que está el mundo un poco al revés, ¿no? Sí. Un poco al revés porque no nos permiten estos momentos indispensables para el cuidado, para la crianza y por supuesto que la formación de valores y lo que vendrán a ser pues ya en un futuro los pequeños, ¿no? Sí. Vamos a ir a una pausa. Circe, te agradezco mucho que estés con nosotros. No, invitamos a que la gente, si tiene alguna duda, alguna inquietud, pues pueda llamarnos. Estás aquí para ayudarnos, ¿no? Y contestar esto. Gracias por estar aquí nuevamente. También agradecemos que usted esté aquí en contacto en Mamás en Sintonía. Regresamos después de esta pausa. Hablaremos este día de estrategias preventivas en los distintos espacios sociales. En este tema de la violencia, comentábamos antes de irnos a la pausa y durante la pausa que persiste una problemática, que podemos llamarla así problemática, que entre mujeres en ocasiones no nos apoyamos, ¿no? No comprendemos los momentos, no comprendemos las situaciones que puede haber en una familia y entonces siempre decimos, bueno, pues si a mí me están pidiendo esto, ¿por qué a ella no? Y además esto no nos los puede otorgar también el sistema en el que estamos, ¿no? Claro, yo creo que es muy importante y aquí hay dos cosas que señalar. O sea, realmente somos una sociedad que está transitando, somos yo creo que una sociedad que está tratando de equilibrarse, de relacionarse de manera distinta con
con los hombres, que son los papás, las parejas, etcétera, bajo un sistema que no permite hacerlo, ¿no? Justamente los horarios laborales no permiten muchas veces ni siquiera que las mamás puedan salirse a amamantar en los horarios, ¿no? O sea, yo a veces digo, ok, qué bueno que hay un fomento a la lactancia materna pública, que no se castigue. Esto me parece una aberración total de que quiera castigarse la lactancia materna, que debe de ser pública y que donde tenga hambre el bebé es una prioridad, ¿no? Tú lo puedes amamantar en el espacio en donde tú estés. El asunto es que los mismos horarios también laborales, más una construcción cultural ha generado una situación adversa para que los hombres se puedan involucrar en los procesos de crianza, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos una cultura en la cual, como las mujeres parimos a los hijos, se considera que las mujeres somos responsables de todo lo que les pase, ¿no? Y yo creo que también hay una situación bastante fuerte porque nadie nos enseña si tenemos un bebé, si llora, por qué llora, qué le pasó. No hay una escuela, no hay un curso introductorio que nos diga cómo enfrentar esa situación cuando tenemos hijos en diferentes edades, porque pareciera de repente también que los hijos, en la medida en que van, y los hijos y las hijas que tenemos van creciendo, ya no me obligan tanto. Y a mí me parece que justo eso es lo que está sucediendo también. Las mamás que tenemos hijos adolescentes, también nos enfrentamos a una situación muy difícil, porque pareciera que no tendríamos que hacernos cargos de ellos cuando están en esa etapa. Y a mí me parece que nos exige más atención. Claro. Y cuando están pequeños, bueno, es otra dinámica, ¿no? También creo que es importante con lo que me comentas y tu preocupación sobre las mujeres nos apoyemos. La verdad sí hay muchas cosas en donde nos apoyamos las mujeres. Y creo que esto es importante que lo reconozcamos y se haga visible. Es que si las mujeres que estamos aquí sentadas trabajando, colaborando o que tenemos hijos pequeños, algunas de ellas, regularmente, ¿quién cuida a estos hijos pequeños? ¿Quién se hace cargo de ellos? ¿La abuela? ¿La hermana? Es otra mujer, ¿no? Ella va por los hijos a la escuela, les da de comer, etcétera. Entonces, mi seguridad en cuanto a los procesos de crianza y los procesos de cuidados de mis hijos están puestos en otra mujer. Y esto es algo que es importante visibilizarlo, porque pareciera que ese trabajo no vale. Y justo hay también una situación de que en la medida en que no reconozcamos que ese trabajo es importante en este proceso de mi superación personal como mamá o como papá, también está una situación que yo sigo subordinando, por así decirlo, a mi mamá, que si es una mujer adulta mayor, ella tenga un proceso de descanso, se descarguen un poco más las actividades, porque de eso se trata la vida, que las mujeres adultas que mayores sean plenas también, ¿no? Claro, sean mínimos sus responsabilidades. Sin embargo, este sistema nos recargamos en ellas. Entonces, efectivamente, sí tenemos una red de mujeres que nos apoyan, porque no lo haríamos, por ejemplo, si no tenemos a la mamá, a la cuñada, a la tía, a la prima, tenemos a veces mujeres que nos ayudan en las labores domésticas o en el trabajo doméstico fundamentalmente, que sin esto nosotras no podríamos hacer lo otro. Entonces me preocupa mucho cuando nosotras a veces como sociedad que está muy marcada por las desigualdades, pensamos que nosotras, ¿cómo podemos dar igualdad? ¿Cómo podemos mejorar las condiciones de estas mujeres que nos ayudan a hacerlas visibles para que yo pueda mejorar? El asunto es que es muy, muy complicado porque mientras que yo no tenga una igualdad, no tenga una situación en donde yo pueda equilibrar mis tiempos en los efectos de la maternidad y la crianza y la formación de los hijos y las hijas, es muy poco probable que yo pueda generarle una situación de dignidad, de igualdad a quien me apoya, porque todas esas se van reproduciendo en el espacio donde vivimos y convivimos, que es la casa, es la familia. Yo creo que es muy importante, fundamentalmente, y lo que hemos venido diciendo, y afortunadamente está pasando, en donde la situación económica también ha llevado a que los hombres que son despedidos de los trabajos, que los van, que van encontrándose en una situación en donde dejan de ser proveedores y entonces las mujeres tenemos que salir a trabajar. Este papel también, ¿no? Tienen que entrarle. Entonces, si ellos le entran a los trabajos, bueno, tienen que aprender a cambiar, a bañar, a hacer de comer y demás. Y esto es algo muy digno también. Sí, claro. El asunto es, si nosotros reconocemos que este espacio es valorado y lo valoramos socialmente y lo conversamos
y lo asumimos como una situación. No tendría por qué ser un estigma. No tendría que ser un problema, ni tendría que reproducirse la violencia. El problema es que no tenemos otros referentes públicamente reconocidos que estén en nuestra cultura, que le digan a la sociedad en su conjunto que es mucho mejor que un hombre también tenga procesos de formación y de crianza con sus propios hijos. Entonces es cuando nosotras observamos que hay mamás muy agotadas, cargando toda esta situación del trabajo, de la economía, de la responsabilidad, corriendo todos los días, tienen un estrés impresionante. Y entonces empezamos a observar que ese estrés no tiene por dónde salir, porque regularmente los hombres están ausentes de esos espacios. O sea, por ejemplo, mejor para que hagas todo el quehacer, un ejemplo, ¿no? Para que hagas todo el quehacer y tú no te enojes con nadie, me llevo a los niños, ¿no? Entonces la mamá se queda con toda esa carga de estrés de hacer el trabajo doméstico, lavar, planchar, hacer de comer, y poner la casa en orden, pero los hombres no se involucran en ese trabajo y las mujeres lo resienten. Y entonces viene una situación en donde empezamos a discutir, hay desigualdad, no sentimos igual de responsabilidad o trato, porque no es lo mismo yo me llevo a los niños que mejor compartimos las labores domésticas, en lo que yo lavo, tú haces la cocina, yo lavo el baño y etcétera, o yo baño a los niños. Si no dividimos esas tareas, el hogar es el primer espacio donde podemos ayudar a que los hombres y las mujeres asuman que el acuerdo y la democracia y la responsabilidad puede ser diferente. Entonces, considero que es muy importante que esta parte donde es muy difícil, donde se genera el conflicto, donde es importante que el espacio seguro siga siendo la familia, la casa, pueda recuperar ese valor que tiene históricamente, ¿no? Y es que además es importante observarnos a nosotros mismos. ¿Qué está sucediendo cuando tenemos algunos detonantes que nos llevan a la violencia? Así es. Como requerimos para tener una crianza positiva, una crianza cercana a los hijos, el tiempo y la paciencia. Cuando una madre está cansada, cuando una madre está agotada y cuando tiene todo este cúmulo de responsabilidades, vienen etapas que no son fáciles, ¿no? Como decíamos, ¿quién te dice, aunque hay muchos espacios y hoy por hoy los reconocemos y aquí en este programa hemos resaltado mucho el trabajo incesante que están haciendo en cuanto a guiarnos, ¿no? Sobre la maternidad, sobre cuándo llega tu primer bebé, cómo eres nuevo en esto, ¿no? Y cómo te ayudan con diversas herramientas, pero la realidad es otra, ¿no? Estás con bebé en casa y no sabes ni para dónde. Si no fuera por la ayuda que tú comentas, que por lo general tenemos la gracia, ¿no? De tenerlas muchas mujeres, a la mamá, a los papás, ¿no? En general, o a ciertas personas, pues nos volvemos un poquito locas, ¿no? Desde ahí puede venir violencia por la falta de comprensión. Es que tú no me entiendes, que yo estoy cansada, que yo no duermo, y tú no me apoyas, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar esta parte de la familia? ¿Cómo hacer consciente que el hombre tiene también esta parte y no recargarnos en personas que ya hicieron sus funciones, ¿no? Como ahora son abuelos, por ejemplo, pero ya no tienen que cumplir con ciertas funciones que nosotros, pues por el trabajo, por los horarios que bien comentamos, o porque el padre se dedica a trabajar, a ser el proveedor, pues no cumple, tal vez de una manera inconsciente, ¿no? O porque así lo marca la sociedad. Sí. Mira, yo creo que esto es algo fundamental de dialogar. De verdad necesitamos espacios reflexivos en la casa de diálogo, porque una mamá que está sumamente agotada no solamente es aquella que trabaja, sino aquella que está todo el día en la casa. Exactamente, y más. De verdad ese agotador el trabajo dentro de la casa. Lavar, planchar, mantener una casa en orden, cuidar a los hijos. Sobre las mujeres recaen, además, no solamente una serie de responsabilidades enormes, sino además recaen aquellas en donde los procesos de bienestar de los hijos son única responsabilidad de la madre. Si se enferma, si se cae, si se hace un chipote, si se descalabra, si se come un juguete o algo, ahí ya tenemos una situación. Y además se lo sumamos a la carga emocional de que es mi responsabilidad formar a una persona. Vamos a una pausa y regresamos. Está difícil. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vaya, recuerde 323-6016 y 323-5626. Volvemos.
Regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Estamos recibiendo algunos comentarios, algunos saludos por parte de ustedes. Les agradecemos y les recordamos que tenemos a su disposición pues las redes sociales y también nuestra línea telefónica, es el 323-6016 y el 323-5626. Estamos platicando con Circe López sobre esto que es la violencia, desde dónde viene y tan sencillo como presenciar, como poder percibir que puede acarrear muchas cosas el hecho de sentirnos agotadas, cansadas, incomprendidas y que no hay un equilibrio entre lo que hace papá y lo que hace mamá. Así es. Y bueno, creo que es importante. Y no estamos hablando, perdón que te interrumpa, de feminismo, estamos hablando de un trabajo que tenemos que hacer dos, porque de dos es el niño, ¿no? Es el hijo. Fundamentalmente, y a mí me parece que es muy importante ir comprendiendo, porque si no comprendemos las razones por las cuales existen estas desigualdades y donde socialmente tenemos una carga muy fuerte las mujeres porque tenemos que ser la supermamá, es decir, que no se nos caigan los hijos, que los hijos si se les sale un chipote, que si se abrieron, que si se nos cayeron, que si los dejamos encerrados porque no había nadie que nos lo cuidara y nosotros fuimos a hacer una cosa y toda esta situación muy fuerte, donde la sociedad castiga muy fuerte a las mujeres. Y no solamente tiene que ser una supermamá exitosa, buena, con buenos hijos y demás, sino además tiene que ser una supermujer, ¿no? Una supermujer que a la par siga siendo aquella mujer deseable, guapa, aquella que conoció al marido por primera vez, o sea, tiene que cumplir con un montón de cosas. No fodongues, ¿no? No, claro, o sea, cuidar a un hijo y tener una responsabilidad de más de 12 horas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho algunas mediciones con respecto a los horarios que las mujeres guardan en los procesos en donde están formando y creando hijos. Las mujeres, las que más llegan a dormir, y la verdad les aplaudimos que puedan dormir bastante, son aquellas mujeres que pueden dormir 6 horas continuas. Pero la verdad es que hay mujeres que se levantan desde las 5 de la mañana porque tienen que dejar todo hecho, el lunch, el alimento, la comida y todo eso porque se van a trabajar. Y cuando llegan, ellas no tienen descansos porque tienen que sentarse a hacer la tarea, revisar tareas, etcétera. Y además puede ser que esta situación, pues bueno, rompe también un estereotipo en donde las mujeres no pueden no tienen muchas de ellas esta capacidad de ver qué está pasando con su cuerpo, con su sexualidad, con su necesidad de cariño, etcétera, y hay una situación en donde la pareja no comprende esto. Entonces, la pareja puede empezar a violentar a las mujeres desde antes, ¿no? Que creo que hay signos desde el noviazgo que no se ha entendido muy bien esto, donde te controlan y que eso no es cariño, sino es un asunto de control. Y que las mujeres empezamos a estar tan estresadas y preocupadas por 50,000 cosas que empezamos nosotras también a reproducir esa violencia con los hijos y las hijas, ¿no? Me preocupa mucho esto porque nosotras hemos sido muy enfáticas en algunos procesos que nos han permitido dar en algunas instituciones, en donde si yo detecto que hay un niño o una niña que está siendo violentado o maltratado, eso para mí me significa inmediatamente que la mamá está siendo maltratada y violentada, porque la violencia se reproduce. Y eso es algo que hay que entenderlo. Lo que me preocupa mucho es que la violencia se reproduce y genera una situación de mucha más vulnerabilidad en los niños y en las niñas. Me preocupa porque tenemos efectivamente mujeres que han sido violentadas excesivamente, ¿sí? Abandonadas, dejadas, en donde han vivido una situación crítica, donde la pareja las ha abandonado o les ha sido infiel o las ha dejado totalmente en una situación de indefensión, y estas mujeres han violentado a sus hijos, ¿no? Porque no obedecen, porque siempre también hay una situación y tenemos una cultura que siempre que el papá se ausentaba, las mamás se hacían cargo de todos los hijos, ¿no? Y siempre le decían, ahora que venga tu papá le voy a decir, y el papá se convirtió en esa figura, se construyó esa figura de ser el que venía y ponía los castigos, el que ponía orden y todo esto. Entonces, la figura de autoridad. Del orden de autoridad. Ajá. Entonces, cuando no tienes esta figura de autoridad, entonces a las mujeres, ¿sí? Se les recarga toda esta situación también, y no es una situación de justificar. Lo que quiero exponer de alguna manera es que comprendamos qué lleva a que tengamos un niño y una niña maltratada.
Y esto lo observamos también, por ejemplo, con el síndrome del niño, de la niña maltratado, ¿no? Por ejemplo, hay bebé, cuando no tenemos mucho descanso, horas que las mujeres duermen en promedio cuando tienen hijos pequeños, duermen en promedio 4 o 5 horas máximo, pues están cansadas, están estresadas, no funcionamos igual. Y si el niño llora, ya tienes un niño llorando y tienes el otro que quiere de comer y tienes el otro que no sé qué y tienes que apurarte porque si no vas a llegar tarde al trabajo, porque si no vas a poder hacer lo otro, esa es una situación sumamente estresante que detona en una situación de caos y de violencia. ¿Por qué? Pues porque los papás, los hombres, justamente no se involucran si están presentes, o aunque a veces estando presentes no se quieren involucrar en los procesos de crianza, pues empiezan con esta actitud, ¿no? De decir, pues yo ya me voy a trabajar, con permiso, ¿no? Y le dejan todo el asunto a las mamás. Y entonces empezamos a observar que los niños y las niñas son maltratados, bueno, son nalgueados, son pellizcados, son sacudidos, ¿no? Porque simplemente con una mirada. Así es. No, el miedo, ¿no? Hay una cultura del miedo, ¿no? Y la forma como les hablas, como te conduces a ellos. Sí. Entonces, empezamos a tener una situación que en el caso del síndrome del niño y de la niña maltratada tiene 4 aspectos fundamentales, ¿no? El maltrato físico, ¿sí? El maltrato emocional, el abuso sexual, que eso sería el punto mucho más grave, ¿sí? Y la negligencia o el abandono, ¿no? A mí me parece que es muy importante hablar de estos aspectos porque los niños cuando no pueden ser cuidados, guiados, dialogados con ellos que se van a ir a la escuela, ellos sienten que se van a sienten que van a ser abandonados, ¿no? O cuando si se caen, si se lesionan, si se lastiman, pues tampoco alcanza para el doctor, entonces tú le pones lo que puedes, ¿no? Lo curas con lo que puedes, con lo que tienes acceso, o no tienes, hay muchas mamás que trabajan ahora, pero no tienen servicios de salud, ¿no? Y esto se convierte en una situación muy complicada porque los niños van generando una situación de desapego negativo, por así decirlo, es decir, mi mamá va a ir a trabajar, pero yo sé que voy a estar en la escuela o en el espacio donde yo esté, pero ella va a regresar por mí. Y no genera tanta ansiedad, porque la forma en que los niños y las niñas demuestran ansiedad es con el llanto. Y si llora mucho ese bebé, si llora mucho esa bebé, quiere decir que ese bebé y esa bebé no han comprendido exactamente que no se les va a abandonar. Entonces la mamá tiene que hacer ahí todo un proceso de formación y de ternura, de cariño, que es muy, muy difícil porque hay muchas mujeres también que no cumplen como este estereotipo de ser las amorosas, las cariñosas, las apegadas. No, hay mujeres que bañan a los niños, los secan y los enrollan, Pero bueno, también hay esta situación, ¿no? También puede haber, entonces yo me pregunto, ¿dónde está toda esa red que puede hacer ese proceso con los hijos, ¿no? Pero lo más preocupante es cuando hay abuso sexual dentro de las familias, ¿no? Y el abuso sexual es en la primera etapa, en los primeros años, es un asunto muy fuerte que se da, que regularmente no se habla de esa violencia, que es una violencia que les parece vergonzosa, que es la que menos se denuncia, la violencia sexual, y que no solamente es exclusiva de los ámbitos urbanos. Creemos rurales. Que a nosotros nunca nos va a pasar. Así es, y yo creo que es muy importante que las mamás estén muy atentas porque no quiere decir que el abuso sexual provenga de la madre, ¿sí? Regularmente viene de esa situación externa, quien está en el proceso donde pensamos que están seguros nuestros hijos. Y entonces las mamás tenemos que poner ciertas alertas, o si hay ciertas cosas que nos dejan ver que nuestro hijo está siendo violentado. Y sobre eso tenemos que poner especial atención, sobre los síntomas, sobre algunos puntos, focos rojos que nos pueden decir algo está sucediendo, y es ahí donde decíamos, tenemos que observar siempre en cada etapa y en cada espacio, en cada entorno a nuestros pequeños. Vamos a ir a una nueva pausa, les invitamos a que sigan con nosotros aquí en Mamás en Sintonía. Regresamos.
con más a este programa, le agradecemos que esté con nosotros, estamos hablando de la violencia y estamos también tratando pues de llevar hasta usted algunas herramientas para detectar cuando desafortunadamente podemos encontrar algún caso así, ¿no? Sí. Son aspectos muy puntuales, Ilse, que nos puedes decir cómo observar, en qué estar atentos y en qué ya pues ponernos a buscar una ayuda, ¿no? Cuando algo está sucediendo, que tú estás observando, como decías, desde ahí, desde que el bebé está acudiendo a una escuela y que tal vez no sea la adecuada para él o para ella, ¿no? Que desde ahí puede ser que esté violentado. El llanto, cuando nuestros, bueno, yo iba a decir una cosa que no, el llanto no es exclusivo de cuando son bebés. El llanto es un aspecto importante, un síntoma importante a considerar en cualquier etapa de la vida. El llanto es un lenguaje que está generando, que nos puede decir que hay dolor, ansiedad, tristeza, preocupación, baja autoestima, etcétera, ¿no? Y tenemos una cultura que socava mucho el llanto en los varones, ¿no? Si es machito no lloran los hombres no lloran, ¿no? Y ahí tenemos un montón de hombres enfermos, y que no saben expresar sus sentimientos y que tienen otras consecuencias mucho más fuertes. Y lo primero que también decimos, no llores, sí. Tranquilo, no llores. Así es. Creo que es importante señalar que un niño y una niña que llora al entrar a ese espacio, ese es un síntoma muy importante, porque a lo mejor lo están agrediendo. Ningún bebé, ningún niño, ninguna niña puede traer, ¿cómo se llama? Moretones, mordidas, desalineo en su cabello, etcétera, a menos que así sea, por así decirlo. Hay cosas que nosotros podemos notar que nuestros hijos tienen ciertas cosas que así que así son ellos o ellas, ¿no? Lo preocupante es cuando están siendo agredidos sexualmente o violentados sexualmente y que pasamos por alto y que empezamos a querer no ver las cosas, ¿no? Porque es tan fuerte, es muy fuerte. Y sabemos que a veces no queremos darnos cuenta porque tampoco contamos con un espacio. Si están violentados en ese espacio, no tienen las mujeres otro espacio en donde poder colocar a sus hijos con mayor seguridad. Y que sabemos que de ahí se va a desencadenar y una serie de problemas. Y entonces es por eso, claro, y es por eso que yo decía que hay que comprender esta situación. No estoy justificando la situación, porque me parece que la sociedad a veces es mucho más violenta con las mujeres en el hecho de decir, pues como les corresponde históricamente porque los parieron y porque quisieron tener hijos, pues ahora que se amuelen, ¿no? Pero lo más preocupante que me parece es cuando los hijos que son violentados sexualmente empiezan a tener signos y síntomas. Llanto, la otra es que ningún niño, ninguna niña debe de tener su pañal o su pantaleta o su calzoncito manchado de ningún tipo de fluido. No debe de haber una situación de que, por ejemplo, de algunas experiencias que hemos tenido, de algunos casos en donde las niñas nos hablan, a veces hemos ido a ver algunos casos en donde las niñas están presentando un flujo verde, con olor y demás, y piensan que, por ejemplo, no se tiene 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años y eso es normal. Eso no es normal. Que es una infección. Que es una infección, que no se está limpiando bien o todo esto. Yo creo que si no hay una valoración médica, también que esté un médico o una médica entrenado en detectar un asunto de violencia, no tendría por qué haber ningún tipo de flujo ni vaginal ni anal. Y eso es algo que es muy importante porque también en esas etapas, en esa edad, los niños son violentados sexualmente. Los varones, y eso es algo que nos preocupa muchísimo, porque entonces, por ejemplo, los niños empiezan a presentar no solamente mucosidad, sino empiezan a tener fluido por el ano, empiezan a tener escoriaciones o pareciera que tuvieran heridas en el pene, ¿sí? En el glande. Empiezan a tener también una situación de infecciones vía anal, empiezan a tener ningún niño, ninguna niña debe tener ninguna infección que pueda diagnosticarse como de origen sexual. Eso quiere decir que está siendo violentado. Si ese niño o esa niña le genera una ansiedad acercarse a esa persona, que puede ser regularmente, y qué terrible que utilice esta palabra de regularmente, la violencia sexual es generada por alguien que es
varón regularmente, que es el abuelo, el primo, el tío, incluso el papá, la pareja, el concubino, etcétera. Tenemos que poner mucha atención en estos aspectos, ¿no? Porque pareciera que solo esa responsabilidad es de la madre. Por eso creo que es muy importante que hablemos en la familia sobre las cosas que no puedo hacer, que me sobrepasan, porque no hay espacios donde las mujeres puedan desahogar esta situación. Entonces somos una olla de presión todo el tiempo y entonces también no tenemos una sociedad que construya diálogos, que construya programas en donde las mujeres puedan decir, bueno, yo mi hijo no lo puedo cuidar en la tarde, tengo que trabajar, sé que hay un club de tareas que me permiten las instituciones y lo hago. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas violencias que hablamos en un principio se pueden acumular y pueden llevar a un niño y una niña a ser agredido no solo sexualmente, sino a ser asesinado. Y puede morir. Agresor. Claro, y después también tenemos la otra, ese es un espacio. La otra es que tenemos a niños y niñas que están ejerciendo el bullying dentro de los espacios escolares, ¿no? Regularmente un niño y una niña que le dice al otro que es maricón, que es gay de seguro, que va y le tira las cosas o que los muerde, etcétera. Eso quiere decir que en el espacio de su casa hay una persona que le está agrediendo a ese niño y a esa niña, o está en un entorno donde está aprendiendo esa situación y el niño reproduce esa situación. Los niños y las niñas tienen menos defensas, por así decirlo, como para poder justificar su conducta. Regularmente los niños y las niñas dicen, bueno, es que mi papá me pega o mi mamá me está diciendo o este niño me está haciendo algo. Si nosotros también observamos como mamás y como papás que nuestros hijos casi no hablan, que dejan de comer, que se ponen ansiosos, que lloran, que se hacen los dormidos y no quieren ir a la escuela, bueno, un día puede ser que... Ponen un pretexto siempre, ¿no? Sí, ¿no? Pero un día puede ser que sí, también hay que ser flexibles, yo creo que se vale, ¿no? Como esto que decíamos, que los niños que los obligamos a que saluden en los espacios, y la verdad es que no tendrían por qué saludar a las personas que no les generan confianza, ¿no? Yo creo que son signos de alerta muy importantes, y yo creo que las escuelas, de alguna manera, los espacios de docencia tendrían que ver si ese niño y esa niña está violentando a otro niño y otra niña. Eso quiere decir que en lugar de que castiguen al niño y a la niña, tendrían que mandar llamar al papá y a la mamá y saber que existe, porque regularmente a quien mandan llamar es a la mamá, y es sobre la mamá, sobre usted es una irresponsable, usted diste esto, usted es su culpa, etcétera. Y la mamá, bueno, aumentando la presión. Entonces, es lo que decíamos, si no tenemos un contexto que ayude. También en el asunto que tiene que ver es cómo la situación de poner límites dentro de los procesos de cuidado y crianza de los hijos, ¿no? Me parece muy importante porque regularmente los límites que ponen las mamás son invalidados por los propios papás. No nos ponemos de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Entonces yo te quito a tu autoridad y claro que cuando yo veo como hijo que mi papá golpea a mi mamá, le dice de cosas, le dice que es una tonta, que no vale nada, que la golpea, la violenta y además la forza sexualmente delante de los hijos, pues esa situación yo voy a aprender que así se tiene que tratar a las mujeres y o si soy hija, pues yo voy aprendiendo que así es como la forma en que me tengo que relacionar con los hombres, ¿no? Porque eso es una forma de entender el amor. Y el primero que me habla bonito, entonces sí. Ajá, si me controla, si me prohíbe el celular, si no me deja salir, porque tenemos también esa situación en la crianza, ¿no? Y tenemos niñas que están resultando con embarazos producto de una violencia sexual. Y no lo podemos negar, Michoacán tiene una situación en particular grave con ese problema de embarazos en menores de 15 años. Nosotros hemos encontrado niñas embarazadas desde 9 años y no denuncian porque ¿cómo va a meter al papá a la cárcel? ¿Qué cosa? Porque es el abuelo, porque es el que sostiene a la familia. Entonces, si nos damos cuenta, cuando no hablamos y reconocemos todas estas situaciones de violencia que se generan en el hogar, en la familia,
en el espacio que debería de ser seguro, pues estos escenarios se vuelven más graves en otros. Claro, ¿no? y se van expandiendo. Vamos a ir a una nueva pausa, regresamos pues ya a la parte final, hablaremos qué podemos hacer desde casa y cómo sí puede haber familias equilibradas, Sí. papá y mamá trabajando y bueno, haciendo de este pequeño o pequeña pues un ser de bien. Vamos a una pausa y regresamos con más, no se vayan. Regresamos a la parte, final de este programa, pues un tema con muchas aristas, con mucho que decir, con mucho que hacer, por parte también del Estado, políticas públicas, el tema cultural que ya tenemos muy arraigado y que decíamos, hay paradigmas que establecemos que así son y que así deben de ser para siempre, ¿no? Que el papá es el que manda, que yo soy la sumisa, y entonces es ahí donde debemos estar informadas y donde debemos también no exigir, sino tratar de esto que hablábamos, el equilibrio, la equidad y también que formemos parte de esto, de una familia, ¿no? Una familia que tiene también sus derechos y también tiene sus obligaciones, porque también decíamos, hay experiencias exitosas, ¿no? Claro. De que se puede criar así, criar con respeto, criar con apego y también poderle fomentar a los hijos los valores y que vean que los dos participamos, ¿no? Y también que ellos repliquen esto más adelante, que cada quien tiene un papel que puede lograr y que además pues puede ser muy grato para todos, ¿no? Estar en familia, poder hacer actividades conjuntas y criar de la mejor manera. Sí, aquí hay algo muy importante, es reconocer la diversidad de las conformaciones de las familias. Afortunadamente ahora las familias son diversas, ¿no? No necesariamente quiere decir que va a haber un papá o una mamá. Hay dos papás, hay dos mamás, no hay papá ni mamá, hay abuelos, hay, por ejemplo, muchos estudiantes vienen a Morelia aquí a cursar sus estudios y entonces conforman una familia con diversas personas, ¿no? Y van aprendiendo a cuidarse. Yo creo que aquí lo importante y me parece fundamental es el hecho de que hay un asunto que es muy importante que tiene que ver con la posibilidad y la capacidad para decidir. Si yo decido ejercer mi derecho a la reproducción, entonces si yo planeo, por así decirlo, o aunque a veces resulta que a veces lo que planeas no necesariamente se da, ¿no? Sino el asunto es que si yo, por ejemplo, como hombre, veo que tengo esa capacidad de asumir ese compromiso entre el ejercicio de mi reproducción, vincularlo al ejercicio de la paternidad, de ejercer el paternaje, y además tengo la posibilidad de poderme comprometer para los cuidados, la crianza, porque, bueno, es un compromiso para toda la vida. Y si yo estoy comprometido en eso y esta situación de comprensión basada justamente en la comprensión de las serie de situaciones que voy a enfrentar, cambia mucho la decisión en los hombres y se vuelven hombres mucho más amorosos, mucho más comprometidos, se vuelven hombres que realmente se dan permiso a sí mismos de romper con todo ese estereotipo de que tiene que ser un papá ausente, que nos involucra, que no le importan los hijos, que está harto, ¿no? Por así decirlo, y se va, y es el papá que siempre está ausente. Me parece que es muy importante porque aquí tenemos ahora la posibilidad de ver a hombres que cuidan a sus hijos, los crían, los aman, los cuidan, los llevan a la escuela, se los llevan al trabajo. Y esta situación a mí me parece que la realidad rebasa toda esa cuestión cultural. A mí me parecería muy importante señalar que justamente porque esas situaciones han cambiado, se han transformado, es porque ahora, por ejemplo, todavía muchos hombres no lo asumen como tal, como que no les cae el 20, pero en algunos espacios ya pueden pedir el permiso de paternidad responsable, es decir, van a ser el bebé, voy a apoyar a mi pareja y entonces ellos
cuidan a la pareja y se hacen responsables de esos días en donde el bebé pues se despierta en las noches, ¿qué hago? ¿Cómo le hacemos? Etcétera. Y hay toda una conformación y una organización, por así decirlo, de las actividades que tienen que ver en la crianza, los cuidados y el espacio doméstico, ¿no? Y eso resulta muy importante porque tenemos papás que van con sus hijas, que las disfrutan, que las llevan a la escuela, que las llevan a la actividad, que van para acá y que además asumen muy bien también ellos el involucrarse amorosa, emocionalmente, se vuelven cómplices de los hijos y de las hijas en un asunto de fortalecer su autoestima, de llevarlas, de acompañarlas en la vida y de estar ahí presentes. Y yo creo que hay algo que es formidable, ¿no? Es que las personas sintamos que como hijos y hijas, a la edad que tengamos, todavía podemos contar con nuestro papá, nuestra mamá, el abuelo, la abuela, la persona, sí, claro, ¿no? O sea, el problema es reconocer, no, el problema no sería ¿cómo decirlo?, la diversidad de las familias, o si hay solo un modelo, no, el asunto sería reconocer que hay diferentes formas de relacionarnos los hombres y las mujeres para generar una nueva humanidad, que la tanto necesitamos. Y que prevalezca el respeto. Así es, el respeto, la aceptación de la diversidad, la conformación del diálogo, la reflexión, y que podamos comprender que la dinámica que tienen las mujeres es muy desgastante. Muy bien. Es muy estresante. Y que no podemos exigirles más de lo que no pueden dar, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esta reflexión y muchas más, con esto vamos a cerrar. Tenemos mucho que decir, queremos invitarte a que nos sigas acompañando en este programa porque hay muchos temas. También me gustaría que nos dijeras cómo podemos encontrar a Circe en Humanas Sin Violencia AC, y también tenemos este tema pendiente, cómo están trabajando esta asociación civil para ayudar. Bueno, nosotras nos pueden encontrar en un teléfono celular que sí, regularmente siempre contesto. El asunto es que nuestra situación, nuestro trabajo nos ha venido rebasando mucho porque realmente nosotros trabajamos temas de violencia extrema contra las mujeres, ¿no? Entonces, si hay alguna situación, aquí voy a dejar mis datos. Sí, póngase en contacto con Mamás en Sintonía. Yo te agradezco mucho y bueno, la invitación, como te digo, está abierta. Seguiremos hablando de muchos más temas. Gracias, Circe. Gracias a usted por habernos acompañado. También agradecemos el patrocinio de Esfera y recuerde que nuestros programas también están en YouTube. Pásala bien. Muy buena tarde.